Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una reunión más del grupo cristiano Calle Belén. Estamos reunidos en nuestro local en la ciudad de Panamá, en Costa del Este, y prácticamente todavía en medio de aquella celebración, acabamos de pasar Semana Santa, y hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy quisiéramos continuar hablando sobre el tema que tanto nos ha bendecido en estos últimos días. Y para ello hemos escogido un pasaje de la Escritura en Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué precioso pasaje. Y este pasaje lo hemos escogido porque nos explica, por lo menos a mí, una pregunta, una interrogante que he tenido por años, y es: ¿cómo es posible que de un puñado de discípulos todos temerosos, dispersos, el apóstol Pedro era uno de ellos, ya había negado al Señor Jesucristo en 3 distintas ocasiones, y cómo es posible que al cabo de todos estos años aún el cristianismo sigue siendo la fe más expandida en este planeta? ¿Cómo fue que eso sucedió? ¿Cómo sucedió que un hombre tan lleno de miedo, eso era lo que tenía Pedro, que inclusive negó a su Señor, llegase hasta el día de hoy esta palabra tan poderosa a nuestras vidas, transformando millones y millones de personas? Bueno, parte de la respuesta está en lo que vamos a ver en el día de hoy. El capítulo 3 del libro de los Hechos nos narra a nosotros lo que sería el primer gran milagro de la era cristiana, hablando después que el Señor murió y resucitó. Dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, a la hora de la oración, para eso, para buscar de Dios. Y en ese momento encontraron a la puerta del templo un hombre que había estado allí por años y años. Él había nacido cojo, él no se podía valer por sí mismo, así que sus amistades lo llevaban allí para que él pidiera limosnas. Y sucedió que en aquel momento pasaba Pedro y Juan rumbo al templo, y este hombre les pidió que les diera limosnas. Pero Pedro, viéndolo a los ojos, le dice: mira, no tengo ni plata ni oro, dice, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso fue algo maravilloso lo que sucedió en ese momento. Se levantó aquel hombre con la ayuda de Pedro, le dio la mano, comenzó a cantar, a alabar, a glorificar a Dios. Un milagro palpable. El pueblo, la voz se corrió y ellos vinieron rápidamente al pórtico de Salomón para ver qué gran milagro había sucedido. Y en ese momento aquel hombre, Pedro, que había hace escasos días negado al Señor en 3 distintas ocasiones, estaba allí llevándoles el mensaje de salvación. Dice que en aquella ocasión el número de los que creyeron en el Señor se contaba por 5,000 hombres, lo que significa que la multitud que aceptó al Señor en aquel momento, contando las mujeres y los niños, era una multitud impresionante. Pero ¿qué había sucedido en aquel hombre que, de estar temeroso, totalmente lleno de miedo delante de las autoridades judías y romanas, ahora él era capaz de levantarse y hablar con tanta autoridad
¿Cómo fue que sucedió eso? Bueno, el libro de los Hechos nos narra en el capítulo 2 que hubo un derramamiento del Espíritu Santo. El Señor lo había prometido, Él había dicho, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa es parte de la respuesta. ¿Por qué este hombre cobró tal ánimo? La otra parte de la respuesta es porque él era testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted no cree que eso es motivo suficiente para que él y el resto de sus amigos estuviesen llenos de esa fe, una fe increíble? Ellos habían visto morir al Señor en la cruz del Calvario, pero ahora de repente eran testigos también de su resurrección. Él estuvo con ellos por varios días y ellos hablaron con Jesús y participaron de su compañía. Eso fue lo que a ellos lo tenía motivado, le daba una fuerza, una energía grandísima para que ellos tuvieran el valor de predicar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Hay algunos versículos aquí que nos hablan de cómo fue que cuando los líderes religiosos vieron que había una gran multitud y que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada con este milagro, llegaron allá donde estaban ellos, echaron mano de Pedro y de Juan, lo metieron en un calabozo y luego al día siguiente los interrogaron y les preguntaron, bueno, explíqueme en nombre de quién ustedes han hecho esto que ha sucedido. Entonces, respondiendo, Pedro les dijo, varones israelitas, ¿por qué ustedes se maravillan de esto? Dice, y les habla a ellos acerca de un Jesucristo que no estaba muerto, que no estaba en la tumba, no se habían robado el cadáver, sino que había resucitado. Mire lo que dice el versículo 13, del capítulo 4, dice así el versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro hablando dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué fuerza, qué convicción, qué fe tan grande movía al apóstol Pedro a decir estas palabras. Él estaba allí enfrente a toda esta multitud de los líderes religiosos. Entonces dice que ellos, viendo el valor que salía de aquel hombre, que inclusive ellos decían que sabían que eran hombres del vulgo, hombres sin letras, sin educación, estaban maravillados y dispusieron entonces, aparte, que ellos tenían que amenazarlos y prohibirles que ellos hablasen en el nombre de Jesús. Pero la respuesta de estos dos hombres fue maravillosa, porque dice aquí en el versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ese mismo fuego que ardía dentro de los corazones de estos dos hombres, discípulos de Jesucristo, es el mismo fuego que arde en cada discípulo, cada seguidor de Jesucristo hoy en día, 2000 años después. Porque así como Pedro y como Juan podemos decir nosotros que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros no fuimos testigos de la resurrección de Jesucristo, pero lo hemos creído por fe. Y para nosotros eso es algo que es una realidad. ¿Es para usted una realidad la resurrección de nuestro Señor Jesucristo?
Pues si es una realidad en su vida, entonces usted, al igual que Pedro y que Juan, y que nosotros hoy en día podemos decir igualmente, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos parar de dar testimonio de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras propias vidas, cómo Él nos ha transformado, cómo Él ha transformado nuestras familias, cómo el poder de Dios hoy se manifiesta de muchas maneras, orando por aquellas personas enfermas, orando por los matrimonios que no tienen esperanza, orando por aquellas personas que están sumidas en una adicción que les acaba completamente su vida, y nosotros somos testigos de cómo hemos predicado, hemos hablado, hemos compartido de ese Jesucristo resucitado, y como consecuencia milagros ocurren a nuestro alrededor. Gloria al Señor por ese fuego que el Señor ha impartido en nuestros corazones y nos anima a seguir hablando y hablando de las grandes cosas que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dice el versículo, y quisiera leerles este está en el versículo 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esa es la fuerza que impulsaba a Pedro y a Juan, aun cuando ellos estuvieron llenos de temor cuando Jesús murió en la cruz. Esa es la fuerza que hoy en día nos impulsa a nosotros a llevar este evangelio a las personas que están necesitadas tanto de oír la palabra de Dios, de ser transformados por la palabra del Señor. Yo quiero animarte en este día que esa resurrección del Señor Jesucristo sea una realidad tan grande en tu vida que te impulse a hablar con de nuevo, delante de toda la gente que nos pueda escuchar, hablarle de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, del poder de Dios, de un Dios que es vivo, de un Jesucristo que resucitó de entre los muertos y está vivo desde hoy, desde aquel momento y para siempre. Amén, amén. Yo quisiera en este momento orar con cada uno de ustedes que nos escuchan desde la comunidad de su hogar y animarles a que si usted no ha tenido esa experiencia con un Jesucristo vivo, quien resucitó y que está presente en medio de nosotros, que usted haga junto conmigo una oración y que usted abra su corazón a Jesucristo y le invite a que entre a su vida, que usted pueda decirle: Señor Jesucristo, yo creo que tú vives, que tú eres real, que tú me has dado la vida eterna, que tú me has perdonado de todos mis pecados, de que yo tengo en ti la salvación y la seguridad de esa salvación. Te invito entonces que inclines tu rostro en este momento y repitas después de mí una oración, invitando a Jesús a que entre a tu vida. Padre que estás en los cielos, yo te quiero dar gracias por ese testimonio que recibimos, Señor, de estos discípulos tuyos en aquel momento que te vieron físicamente resucitar de entre los muertos, Señor, y que hemos creído en esa palabra. Y por eso hoy en día venimos delante de ti para pedirte con todo nuestro corazón que tú perdones nuestros pecados. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador y te pedimos, Señor Jesucristo, que tú avives ese fuego, ese ardor en nuestros corazones para que nosotros seamos fieles testigos del poder de Dios que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús para que viniera a este mundo a morir en la cruz
para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que seguirás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero entonces finalmente felicitarlos por esa decisión, si usted hoy ha dado ese paso de fe, y entonces invitarle a que siga estando en contacto con nosotros a través de este canal de YouTube. Inclusive si usted se anima y desea pasar por nuestras reuniones, entonces contáctenos y vamos a estar recibiéndolos con mucho, mucho cariño. Que el Señor les bendiga. Ahora tenemos una preciosísima canción de parte del grupo Calle Belén. Bendiciones. Viniste a habitar y a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria, gloria, gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria, gloria, gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Vamos de gloria, gloria, gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria, gloria, gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro en majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro en majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo